que Jesús esté presente en nuestros templos y en nuestros desiertos, sería el planteo de esta predicación. ¿Qué imagen se les viene a la mente cuando yo digo desierto? Los escucho, las escucho. Desierto, ¿qué te trae a la mente? Para. Mucha arena. Calor, arena, soledad, Desolación. desolación. Bien, bien. ¿Y qué se les viene a la mente cuando yo digo templo? Alegría. Edificio, alegría, Fresco. fresco, Personas. personas, cántico, silencio, unión. ¿Perdón? Adoración. Perfecto. Bueno, algo de esto va a ser lo que nos va a guiar en esta reflexión, en esta predicación de esta noche. Voy a trabajar los 3 primeros capítulos de Lucas y quiero hacerles como un pantallazo general. En estos 3 primeros capítulos, este brillante escritor que es Lucas, va a ser un entramado fantástico entre 2 familias. Miren, y estas son las 2 familias. Zacarías papá, Elizabeth mamá, Juan hijo. Esa es una familia. La otra familia, José papá, María mamá, Jesús hijo. Y a su vez va a trazar puentes de parentesco. ¿Entre quién y quién? ¿Recuerdan? Entre Juan y Jesús, entre María y Isabel. ¿Qué son María y Elizabeth? Primas. Primas. Entonces, ¿qué son Jesús y Juan el Bautista? Primos. Primos, ¿sí? O sea que son 2 familias entrelazadas que se van a llevar estos 3 primeros capítulos y Lucas va a ser brillante en presentarnos la interacción entre estas 2 familias. Les adelanto que en el capítulo 1 Lucas va a usar el doble de volumen de texto, va a tener muchos más versículos la familia de Zacarías, Elizabeth y Juan. 2 veces más que la de José, María y Jesús. En el capítulo 2 lo va a dedicar completamente a la familia de José, María y Jesús. Y en el capítulo 3 se va nuevamente a focalizar en Juan y otra vez va a compartir más datos de Juan. ¿Sí? Y todos sabemos que de Lucas 4 en adelante el protagonista principal es Jesús, por más que estén los discípulos, otras personas, la sinagoga, etcétera, etcétera. El personaje central del Evangelio de Lucas de 4 en adelante es Jesús. ¿Sí? Así que yo quiero plantearles ahora algunas particularidades para ver un poco la familia de Zacarías, Elizabeth y Juan y poner un poquito de foco en ellos, en esta Navidad, para finalmente concluir en Jesús como lo hace el Evangelio de Lucas. Bien, miren, Zacarías es una persona que es sacerdote, ¿sí? Su esposa también. Ambos, no es sacerdote, pero ambos vienen de descendencia de Aarón, el sacerdocio del Antiguo Testamento. O sea, tienen contacto con la labor sacerdotal. Zacarías trabaja en el templo, en Jerusalén. ¿Sí? Si vamos a mirar a Juan, Juan está en las antípodas de su papá Zacarías. ¿Dónde está? En el desierto. Jerusalén, templo, desierto. Primer contraste. Y vayan pensando ustedes lo que deben haber sido las sobremesas entre estos 2 personajes, entre padre e hijo. Vayan poniéndole un poco de vida a este texto bíblico e imaginando cómo habrán sido esas sobremesas entre el que está en Jerusalén y el que está en el desierto. Zacarías es sacerdote y oficiante en el templo de Jerusalén, ¿sí? Y le toca de vez en cuando, como le tocaba a los grupos de sacerdotes que había, oficiar. Y a veces le toca entrar al lugar santísimo, presentar la ofrenda allí, para que los pecados de todo el pueblo sean perdonados. Este es básicamente el oficio del sacerdote, ¿sí?
Zacarías, templo Jerusalén. Juan, desierto de Judea, río Jordán. Zacarías, sacerdote. Juan, profeta. Wow. Profeta en el desierto. Y dice el texto bíblico que en el desierto ese profeta encuentra la voz de Dios y el llamado de Dios. No viene por familia. No viene como el sacerdote de alguien que tiene que ver con una familia específica para el sacerdocio, ¿no? Este tiene un llamado particular de Dios y la voz de Dios y el llamado de Dios lo encuentra en el desierto. Otro contrario. Obviamente, al estar en Jerusalén y al ser parte del poder político y del sistema templo, Zacarías está en contacto con la crema del poder. Con la crema del poder religioso y con la crema del poder político también. Porque el Estado templo no es solamente un poder religioso. El sumo sacerdote se sienta a comer con el gobernador de la provincia. Ambos deciden los destinos del pueblo. Ninguno le pisa la sotana al otro, ni menos la capa. Se ponen de acuerdo, negocian, transan. Quiere decir que Zacarías es una persona que está en el templo, que es sacerdote, que está en contacto con la crema del poder político y el poder religioso. ¿Dónde está Juan? ¿Quiénes son con los que interactúa Juan? El texto bíblico nos plantea que venían a Juan soldados. Que la gente común, la gente de a pie, la gente del desierto, la gente del río Jordán, le preguntaba, ¿qué hay que hacer para agradar a Dios? Que venían los cobradores de impuestos, sí, esos marginados, esos que nadie quería. Fíjense con quién está en contacto Zacarías y fíjense con quién está en contacto Juan el Bautista. Y piensen en la sobremesa, ¿sí? Diciéndole Juan a su hijo, che, vení hoy a la celebración. Andá. ¿Qué va a ir a hacer con todo eso que transan y que se llevan todo lo mejor del pueblo y que lo someten a sufrimiento? Yo no quiero ser parte de eso, le tiene que haber dicho, me imagino yo. Tal vez un poco hereje. El renegado Juan, el alternativo Juan. ¿Sí? No, pero mirá que es necesario que la institución religiosa perdone los pecados del pueblo. Vení conmigo, vení al desierto, papá. Ahí te vas a encontrar con la gente que sufre. Ahí te vas a dar cuenta de lo que es vivir lejos de Dios. Me imagino yo que le debe haber dicho el alternativo Juan a su papá. El texto bíblico también de los primeros 3 capítulos de Lucas nos presenta a Zacarías, como justo y cuidadoso en la obediencia a Dios, al igual que su esposa Elizabeth, un matrimonio consagrado a Dios. Y también Lucas nos presenta a Juan el Bautista como un valiente predicador. Gente consagrada a Dios, por un lado, Zacarías, un valiente predicador. Un valiente predicador que le dice a los cobradores de impuestos que se acercan, ojo con robarle a la gente, che. Hagan lo que tienen que hacer. Es valiente. Sabe de qué se trata la realidad. Sabe que algunos cobradores de impuestos se llevan un poquito más de lo que recaudan para su casita. Y a la gente que viene les dice, vos tenés 2 túnicas, tenés 2 camisas, mirá que acá hay. Da la vuelta acá, en el recodo del río Jordán, vas a encontrar una cueva. Fíjate cómo viven esos que están acá a la vuelta. Si tenés una camisa de sobra, ellos la necesitan. ¿Te sobran un par de bollitos de pan? Compartirlo. ¿Te sobra un pescadito del río Jordán? Compartirlo. Se acercaban los soldados
y conocedor de la realidad, metido en la realidad, Juan les decía, no usen el poder en beneficio de ustedes. No usen la protección para extorsionar a la gente. Si sabremos nosotros de estas cosas, ¿no? Cómo funcionan las mafias. Las mafias vienen funcionando hace años y Juan lo sabía. Por eso le decía a los soldados, si tienen que cuidar algo, no cuiden por plata, eso es lo que tienen que hacer. No extorsionen a la gente. Te cuidamos si, te brindamos protección si. Sigan pensando en las sobremesas de Zacarías y Juan. Y de este contraste que nos plantea Lucas en estos primeros 3 capítulos. Y el último, una característica que a Zacarías, un ángel del Señor, siendo ya viejo, y su esposa, también ya vieja, sin posibilidades normales de tener un hijo, se le acerca un ángel del Señor y le dice a Zacarías, ¿sabes qué? El Señor es tan bueno que oyó la oración de ustedes y le va a dar un hijo. Y Zacarías le dice, empieza a Zacarías con su duda, bueno, pero mira que ya los óvulos no funcionan, ya no sé si yo funciono tampoco. Mira que acá hay cosas, Angelito, hay cosas que tienen que ver con la bios, con lo fisiológico, Y el ángel le dice, bueno, porque dudaste tanto y pusiste tantos peros, te vas a quedar mudo. Así que cuando Dios le comunica los planes que tiene para con Zacarías, Zacarías queda mudo. El que no se queda mudo nunca es Juan. Nunca. Le tiene que ir a decir algo al supergobernador de la región y no se calla. Lo que estás haciendo, le dice a Herodes Antipas, no está bien. Dios no quiere eso, esa vida que vos estás llevando. Fruto de eso sabemos qué pasa con Juan, ¿no? La cabeza es decapitada. Pero Juan no se queda mudo, su papá sí se quedó mudo. Ahora, ambos comparten, Zacarías y Juan, este deseo de que el reino de Dios se haga realidad en el mundo. Uno desde la institucionalidad, desde Jerusalén, desde el templo, desde el sacerdocio. El otro desde el desierto, desde lo alternativo, del estar con la gente, desde la solidaridad. Así que por más que haya contrastes entre Zacarías, papá, y Juan, hijo, este deseo porque el reino de Dios crezca en la Palestina del siglo I es un objetivo de vida de ambos. Y ahora sí voy a Jesús, porque Jesús, el primo, el sobrino de Zacarías y de Juan, el pariente, va a ser una perfecta síntesis entre estos dos modos de misión: el modo de misión del templo y el modo de misión del desierto. De hecho, Hebreos va a presentar a Jesús como el buen sumo sacerdote que ha ingresado al lugar santísimo y de una vez para siempre ha perdonado todos los pecados del pueblo. Ha estado en contacto con el pueblo y ha estado en contacto con Dios. Ha hecho la ofrenda que corresponde para que el pueblo sea perdonado y va a ser el gran sumo sacerdote. Pero no solo Jesús es presentado como el sacerdote, también es presentado como profeta. Miren, muy breve, una viuda acaba de perder a su hijo, vive en Naín. Está saliendo con el cadáver de su hijo del pueblo. Lo acompaña un montón de gente que ve en esa viuda a alguien que perdió la vida, porque sin su hijo no va a tener el sustento necesario, no hay pan y no hay nada. Para una viuda el sustento viene de su hijo. Muere su hijo, muere la viuda. Todo el pueblo lo entiende. Jesús está pasando por ahí.
Jesús también lo entiende. De acá lo entiende. Resucita al hijo de esa viuda, y al resucitar a su hijo, la resucita a ella. Amén. ¿Y saben qué dice la gente, esa que estaba en el cortejo fúnebre, cuando Jesús termina de esto? Hay un profeta en nuestra tierra. Verdaderamente Dios ha venido a ayudarnos. Profeta. Jesús es capaz de hacer esta síntesis entre sacerdote y profeta, y que el reino de Dios a través de Jesús venga de parte del que perdona pecados y venga de parte del que comunica mensaje de parte de Dios para que la gente viva el reino de Dios. Este Jesús que recordamos en Navidad es esta fantástica, bella, humana síntesis entre sacerdote y profeta. Es el Jesús que perdona nuestros pecados, sí. Es el Jesús que intercede por nosotros al Padre. Pero es el Jesús también que nos dice cómo Dios quiere que vivamos. Y hacen falta estos dos. ¿Saben qué? Yo veo acá liturgos, pastores, pastoras. Veo acá personas que participan de cierta institucionalidad. Del ayer, de los focolares, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Metodista, de la Iglesia Anglicana, de la Iglesia Bautista. Hay institucionalidad acá. Hay templo acá. Estamos en un templo. El reino de Dios no desprecia el templo, ni desprecia la institucionalidad. Hay algunas cosas para tener en cuenta con los templos y la institucionalidad. Ya avanzaremos. Pero es parte del reino de Dios. Así que si el Centro Ecuménico nos convoca como institucionalidad a esta celebración, venimos. Porque nos parece saludable esto. Y esto es parte del reino de Dios. Y bien hacemos en participar en instituciones que sean parte del reino de Dios. Pero ¿saben qué? Nuestra Córdoba está llena de desiertos también. Hace un par de semanas, un jubilado en la sede del PAMI Córdoba bebe nafta, se rocía con nafta, saca un encendedor, no funciona, la gente lo para. Meses pidiendo un medicamento del cual depende su vida. Eso es un desierto. 10 femicidios en esta última semana en Córdoba. 10. Eso es un nuestro desierto. Como arquitecto lo digo, hace 3 o 4 semanas se cayó una losa en un barrio muy carenciado de nuestra ciudad. Se murió un adolescente y el otro está gravísimo. Se les vino abajo porque no hubo un arquitecto que diga cómo poner los hierros, porque la gente es pobre y no puede contratar a un arquitecto. Esos son nuestros desiertos, estos son nuestras pobrezas. Y Dios quiso que haya un Juan para los desiertos de la Palestina. Acá hay farmacéuticos, docentes, empleados, acá hay comerciantes. Acá hay amas de casa, hay psicólogas, hay arquitectos, hay gente que está en contacto con estas realidades dolientes, con estos desiertos de nuestra ciudad de Córdoba. Hace falta también gente del reino de Dios en nuestros desiertos. Así que no descartemos las instituciones por ser instituciones. Puede haber Zacarías ahí adentro.
Puede haber gente que ama a Dios y está consagrada a Dios y busca el bien de los demás. Y se juega por el reino de Dios y se compromete con la marcha de la causa de Jesús en el mundo. Obviamente, si participamos de una institución, tratemos de que nuestras tradiciones no se coman el reino de Dios. ¿Sí? ¿Saben lo que quiero decir? Tratemos que nuestras preferencias teológicas no ahoguen el reino de Dios. Saben de qué estoy hablando, ¿no? Tratemos que nuestras costumbres, por más santas que nos parezcan, no sea el catecismo básico. Tratemos que brille el reino de Dios en nuestra institución. Jesús fue sacerdote. Zacarías también. Son ejemplos para esta Navidad de un buen sacerdocio, de un sacerdocio para el reino de Dios, de un sacerdocio para la salvación. Y no nos olvidemos ni seamos insensibles a nuestros desiertos, que los hay, que nos duelen. Allí también hacen falta personas como nosotros, que aman a Dios, que aman al prójimo, que desean el crecimiento del reino de Dios. Allí también hace falta, en esos desiertos, personas que en esta Navidad seamos capaces de hacer esta síntesis entre ser sacerdotes y profetas. Que Jesús esté en nuestros templos, que Jesús esté en nuestros desiertos. Amén.